te traigo una silla. Hola, buenas noches. Bendiciones. Si hay alguien por ahí, me avisa a ver si se escucha bien. Buenas noches. Ya estamos en vivo desde Posada. A punto de empezar la transmisión. Hola Pedro, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Gracias hermano, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha ahí por ahí? Bueno, cualquier cosa me avisan, vamos a ir comenzando. Eh, Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente te damos gracias por esta noche, por poder reunirnos en torno a nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo conforme a tu palabra. Gracias por esta gran bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, ser tus hijos por medio de Él y poder funcionar libre y abiertamente en el cuerpo como Él quiere que funcionemos de parte tuya, a medida que lo predicamos a Él y llevamos su nombre hasta lo último de la tierra con este maravilloso evangelio que preparaste desde antes de la fundación del mundo. Y por esto te agradecemos, Padre, y por la enseñanza de hoy. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Se escucha cortado entonces? A ver, ahí desconecto y vuelvo a conectar. Ahí me escuchan mejor. Ahí si me avisan. Si se me escucha mejor o no. Ahí está, perfecto, listo. Tengo que bajar acá yo la pestaña para ver lo que... Bueno, vamos a ir comenzando. Bástale al discípulo ser como su Señor. Ese es el título de la enseñanza. Mateo capítulo 10, vamos a ir comenzando. Y hola Norma, Dios te bendiga. Vamos comenzando en Mateo capítulo 10. Bástale al discípulo ser como su Señor. Vamos a leer. Bueno, veníamos viendo, obviamente, toda esta hermosa enseñanza acerca de la mesa del Señor, ¿recuerdan? La cena del Señor. Y cómo figurativamente, en sí, esto se compete a la reunión, a las reuniones locales, donde nos reunimos en la mesa del Señor, donde Él es el pan de vida, y donde por la sangre de Él, ¿no es cierto?, nosotros tuvimos una entrada libre y continua a nuestro Padre por medio de Él, porque por Él pagó con su sangre nuestro pecado, como quien dice, y tuvimos acceso a Dios por siempre, a todo aquello que queramos creer, ¿no? Y hoy vamos a ver un poquito más acerca de cómo disfrutar de este acceso a Dios por medio de ser discípulos de nuestro Señor, pero teniendo parámetros que la palabra y el Evangelio de nuestro Padre ya desde antes de la fundación del mundo venía estableciendo. Bástale al discípulo ser como su Señor. Versículo 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Tremendo esto. Ustedes saben que el parámetro, si bien acá dice, bástale al discípulo ser como su maestro, esta palabra maestro se refiere así, tal cual es, al maestro, al instructor, al que está instruyendo a esa persona que le quiere seguir. Y este siervo, como su señor, a este que le sirve al siervo, pero le sirve realmente de corazón, ¿no? En el oriente esto se estilaba mucho en esa época. Era un honor servir a su señor, como quien dice, a aquellos siervos o a aquellos discípulos que querían ser como sus instructores, y jamás nunca ellos estimaban ser más que su maestro o su señor, aunque en muchos casos podían, pero era una deshonra en la cultura oriental el hacerlo, ¿no? Sin embargo, acá el parámetro de la palabra es bástale, bástale, bástale al discípulo. Esta palabra bástale es la palabra arquetos, que significa que ya es satisfactorio, que basta, que es suficiente. Es suficiente hasta ahí. El discípulo hasta ahí tiene que ser como su Señor o como su Maestro, como quien dice. Esta palabra se da en el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos un poquito para atrás. Capítulo 6, versículo 34. Y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esa es la misma palabra que se utiliza en Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su Señor. Bástale. Ahora, si bien en la cultura oriental muchos discípulos tenían la capacidad de ser mayor, tal vez, o mejor que su maestro o su señor, por eso era que se le ponía el límite. Espiritualmente hoy estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ninguno jamás va a tener la capacidad de poder superar esto. Sin embargo, muchos, como quien dice, hola Miriam, Dios te bendiga, han hecho oídos sordos, como decimos nosotros, oídos sordos de esto de bástale al discípulo ser como su Señor. Hola Mercedes, Dios te bendiga. Ese es el parámetro. La palabra Señor acá, bueno, nosotros estudiamos un poquito acerca de esto varias veces. La palabra curio, ¿se acuerdan? El amo, el dueño, el Señor, el que rige y el que tiene la autoridad y capacidad para hacerlo. Si vos no entendés, si yo no entiendo de qué Señor estamos hablando, nunca me va a bastar, como ocurre hoy en día. Si yo no entiendo que este Señor es el que entregó su vida porque cada uno de los que van a creer, nunca me va a bastar. Yo tengo que saber quién es el Señor para que a mí me baste ser como Él. Para que mi entrega trate de ser similar a la de Él en el servicio, porque Él sirvió a la gente de Dios y nos sigue sirviendo en el cuerpo de Cristo, porque hoy por hoy sí es Señor y cabeza de la iglesia. Para poder bastarnos a nosotros, para que sea suficiente para nosotros tenemos que entender quién es nuestro Señor, porque cuando no entendemos quién es nuestro Señor, ocurre que la soberbia humana se eleva
y quieren ser más que el Señor, quieren ocupar el lugar del Señor, quieren ponerse la camiseta número 10 como decimos los argentinos, y ser el capitán del equipo, y no funciona así. No funciona así. Fíjense que el versículo 25, para que nosotros tengamos una señal de que poco a poco estamos en este camino de ser discípulos del Señor, dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Él da una comparación, porque a él le habían dicho que por el espíritu del diablo echa fuera a los demonios, ¿se acuerdan? Porque trataban de acusarle y de decirle, ¿cuánto más van a decir por sus seguidores, por estos discípulos que honran a nuestro Señor Jesucristo continuamente y fielmente, no perfectamente, en este servicio a la gente de Dios? Fíjense lo que él decía en Mateo 5. Mateo 5, por favor. Son muy buenos los evangelios. Como decía nuestro hermano Carlos, si hay sabiduría en la palabra de Dios, es la sabiduría que trajo nuestro Señor Jesucristo cuando ministró la palabra de parte de Dios. Es algo espectacular. Ora Carlos, Dios te bendiga. Ora Fernando, bendiciones. No tiene nombre, como que decimos los argentinos. Mateo capítulo 5, fíjense lo que dice en el versículo, 11. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Fíjense que el verdadero servicio siempre fue ser como su Señor. El parámetro inclusive que tenían los profetas antaño era referente a nuestro Señor Jesucristo, a lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo y a lo que iba a lograr nuestro Señor Jesucristo, y eso ellos debían imitar. Nunca ellos trataron de ser más. Pero cuando uno entiende quién es el Señor, verdaderamente ese que puso su vida por todos sin excepción, entonces no te va a bastar ser como tu Señor. ¿Cómo? Nunca tratar de ser igual o mayor. Y nunca vamos a poder ser igual o mayor aunque quisiéramos, porque ahí está el gran engaño. A diferencia de la cultura oriental, que antes tal vez un discípulo tenía la capacidad de llegar más lejos que el maestro, y no lo hacía porque su cultura era algo deshonroso ante su maestro. Espiritualmente jamás un ser humano va a poder ser más que nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde ocurre el engaño del diablo, como quien dice. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ir adentrándonos en este hermoso tema, porque ustedes saben que la palabra de Dios dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando, dice, y amonestando los unos a otros. El cuerpo de Cristo tiene que estar atento a no pasar límites que en la palabra solían llamarse los linderos de los antiguos. Nosotros tenemos límites en esta gracia para que la bendición de Dios funcione en nuestra vida. Hola Yanis, Dios te bendiga.
El discípulo del Señor Jesucristo, su límite es ser humilde al Señor de parte de Dios. Es humillarse ante nuestro Señor Jesucristo. Eso solamente ocurre cuando uno entiende quién es nuestro Señor Jesucristo, qué logró nuestro Señor Jesucristo y qué hace hoy nuestro Señor Jesucristo y quién le puso a Jesucristo en el lugar donde está. Cuando uno verdaderamente no entiende esto, no le basta. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Entienden? Porque Él vino a servir. Él permanece fiel a su cuerpo, aunque su cuerpo muchas veces le es infiel. No le basta al discípulo ser como su Señor. Eso es lo que ocurre en la realidad, en la mayoría de la así llamada cristiandad. ¿Entienden? El cristiano, para el cristiano debe ser suficiente imitar a Cristo, que es algo fuera del entendimiento, que está más allá del entendimiento. Miren, Efesios capítulo 1, por favor. Uno, versículo 15, para que entiendan, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesucristo. ¿Entienden? Porque es algo que supera. Si alguien cree que no es suficiente, es mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos esto. Ser como su Señor. Esta palabra negáramos, en el versículo 12, quiero hablar sobre ella un poquito, es la palabra ameomai, que significa desconocer. Vine dice negar en el sentido de rechazar a una persona. Por ejemplo, al Señor Jesús como propio Señor, o negar al Padre y al Hijo, apostatando y diseminando enseñanzas perniciosas. Negar a Jesús como dueño y Señor mediante inmoralidad bajo una huiza o un modo o manera de religión. Eso es lo que significa huiza. Es un modo o manera de religión. Y hay que estar atento acá porque la inmoralidad para Dios es diferente a de lo que nosotros pensamos o creemos o entendemos. Algo inmoral para Dios es negar al Señor como dueño y Señor mediante inmoralidad. Es algo inmoral para Dios. ¿Me entienden? Bajo una huiza o un modo o manera de religión. ¿Qué es lo que ocurre hoy por hoy en la así llamada religión? Si vos no entendés quién es el Señor, si verdaderamente no te detuviste a pensar, no me detuve a pensar y meditar lo que es el Señor en mi vida, lo que Él logró en mi vida y el acceso que yo tengo a Dios hoy, eternamente o por siempre,
mediante el Señor, yo voy a caer en esta huiza o manera de religión, que en un pasado muchos de nosotros tuvimos y nos ayudó a seguir creciendo, pero obviamente hoy esta oración de Pablo, por ejemplo, que dio en Efesios, ha sido respondida a muchos de nosotros y hemos entendido que para nosotros lo único necesario es nuestro Señor Jesucristo. Es el cuerpo de Cristo, quien Dios preparó de antes de la fundación del mundo para que funcionemos en él. Es el edificio que Dios estableció. Una huiza o un modo o manera de religión es un movimiento humano, ¿entienden? Un movimiento humano, del cual Dios dijo en Salmo 127, en vano trabaja. Vamos a leer Salmo 127. Vamos a leer. Quédense ahí en segunda de Timoteo, por favor. Salmo 127. Este estaba fuera del repertorio, así que... A ver, ¿le llegamos? Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Fíjense, la única casa que Jehová edificó es el cuerpo de Cristo. Cualquier otra huiza o modo de religión es un edificio, o quien dice un movimiento humano, ¿entienden? Y para Dios eso es inmoral, ¿entienden? Porque prácticamente es como negar al Señor, como negar el edificio que Él preparó para que la bendición de Dios esté presente en nuestra vida. Para Dios eso es algo inmoral. Eso es lo que dice la palabra. Fíjense qué tremendo esto. Un ejemplo de esta huiza es en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ustedes saben que el ser humano tiene la debilidad de, por naturaleza, ser soberbio. Y solamente manteniendo al Señor Jesucristo como Señor de la vida de cada uno, se logra negar esta carne, como quien dice, porque es una tentación. Dice, no proveáis para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo, dice. Eso es lo que dice la palabra. La única manera de no proveer para los deseos de la carne es teniendo en cuenta continuamente y fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente lo que Él... No, Jesucristo. No. Vos tenés que pensar lo que realmente, lo que Él logró, lo que Él logra y lo que Él va a lograr en la vida de cada uno de los que creen. Capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán, esa es la palabra, negarán al Señor que los rescató. Ya tengo que todas estas personas que ejercen una huiza o un modo religioso fueron rescatados por nuestro Señor. Muchos de ellos son salvos, ¿viste? Pero su acción niega al Señor, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos dicen que es lo que ha ocurrido, seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad, ¿qué cosa? Será blasfemado. Y es blasfemado el camino de la verdad. ¿Saben por qué? Porque cuántas veces en estas huizas o religiones, muchos de nosotros que estuvimos ahí, fuimos decepcionados.
fuimos defraudados, ¿entiendes? ¿Y por qué? Porque he blasfemado el camino, la verdad, porque por ahí no está el camino. El camino está por nuestro Señor Jesucristo, por el cuerpo de Cristo, por la casa que Dios edificó antes de la fundación del mundo. Por ahí está el camino. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Todos te quieren vender. Y es la palabra de Dios. Fíjate vos. Hay que tener tupé de hacer esas cosas. Y nosotros hacíamos, fuimos engañados por esas huesas. Hoy entendemos que de gracia recibimos y de gracia damos. Y si damos, de lo recibido de tu mano damos. Porque esa es la verdad. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, siempre termina con consecuencias. Siempre termina con gente lastimada, siempre ocurre estas cosas. Y el cuerpo de Cristo tiene que estar atento a dejar de permitir estas cosas. Tiene que levantarse en el Señor y con el Señor a luchar la buena batalla, la batalla de la fe del Evangelio, unido en el vínculo de la paz y en el amor. No dejando de congregarse en el Señor y con el Señor, porque se congregan en estas huizas religiosas y denominacionalistas, pero no se congregan en el Señor y con el Señor. Y eso es una actitud moral para el mismo Dios. Sin embargo, aquel que se humilla dice que le es revelado el conocimiento de Él. Obviamente que la bendición de Dios va a fluir en la vida de aquellos de nosotros que tenemos la humildad de imitar a aquel que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. No hay que dejar que te gane la soberbia, porque si no, tapa tu crecimiento dado por Dios mediante nuestro Señor. El crecimiento viene en el Señor. Mateo 10. Pero vamos a meternos en este segundo de Timoteo, todo el capítulo 2, y van a ver la riqueza que tiene este segundo de Timoteo, Mateo 10, versículo 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ¿se acuerda que veníamos hablando? Que nosotros somos los que le confesamos hasta lo último en la tierra. Cuando dice profesión es confesión, la profesión de vuestra esperanza, la confesión de nuestra esperanza, el pacto que nosotros hicimos con nuestra vida con Él. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Claro, si le negáramos, Él también nos negará. Bueno, muchos van a ser salvos, ¿no? Pero supongo yo que el Señor va a querer compartir mucho más con los que le confesaron que con los que le negaron. Es la justicia de Dios. Y no hay que tener muchos versículos o mucho entendimiento para darse cuenta de que sí, vas a ser salvo, pero no vas a gozar de una comunión plena con el Señor eternamente o por siempre. Y es con Él donde están los propósitos de Dios. Si nosotros queremos amar a Dios, venimos decididos a amar a Dios y decimos que vamos a amar a Dios, bueno, ahí vamos con el Señor. Ahí nos humillamos al Señor. Según de Timoteo capítulo 2.
Versículo 14 dice, recuérdales esto, dice, exhortándoles. Cualquier otra cosa, fíjense, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué tipo de palabra está hablando? De estas palabras que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. De estas huellas religiosas. Ya no tenemos más que contender sobre estas cosas. El que decide quedarse en estas cosas, bueno, que se quede nomás. Pero aquellos nosotros que decidimos vivir bajo la tutela del Señor conforme a lo que Dios estableció, sigamos acá, levantémonos en esto, animémonos, porque el edificio de Dios nunca se va a derrumbar, mi hermano. El movimiento humano sí. Y el edificio de Dios es el cuerpo de Cristo. La bendición de Dios siempre va a estar disponible. La liberación de parte de Dios mediante el Señor siempre va a estar disponible. La sanidad, la vitalidad, la protección, más en este tiempo que estamos en esta pandemia. Las respuestas. Como decía ese versículo que leímos, no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En el Señor nosotros podemos hacer eso, y con el Señor. ¿Entienden? De eso está hablando, de recordarles esto, de recordarnos continuamente esto, que cualquier otro tipo de huicia religiosa no va a lograr esto que logró nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, y que logra, y que va a lograr. No va a lograr, no vamos a poder conseguir esto. Ahí está el engaño. Tenemos que sostener nuestra soberbia. Y fíjate qué tremendo que este versículo, tan conocido por muchos de nosotros, está metido en este contexto. Versículo 15, procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios aprobado. Como obrero, siervo o discípulo, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate qué especial que es este versículo en este contexto. Tenemos que leer este contexto para entender de qué está hablando este versículo. Tantas veces fue enseñado este versículo. Así que vamos a leer el contexto. En el versículo 1 de este capítulo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es ¿en quién? Cristo Jesús. Quiero decirle que la gracia de Dios es en Cristo Jesús, no es en otro lado. Para aquellos que pensamos en algún momento que en otro lado, bueno, fuimos engañados y estábamos equivocados. Es en Cristo Jesús, como el amor de Dios es en Cristo Jesús también. Lo que has oído de mí, le dice Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que oyó de él? El señorío de Jesucristo. ¿De quién es nuestro Señor de Jesús? Porque yo recibí del Señor la noche que fue entregado. ¿Se acuerdan lo que él decía? Lo que tiene que ser la reunión. Él es el pan de vida. Su sangre es la limpieza espiritual nuestra. El pago por nuestras vidas hacia Dios directamente. No otra cosa, no otra huiza. Tú pues sufres penalidades como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo, no de otro. Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, pero él le llevaba a Cristo. Nosotros tenemos que ser ejemplo en Cristo.
no simplemente imitadores de mí, porque yo no soy Cristo. Porque él mismo dice, ¿acaso fue crucificado Pablo por usted? ¿Eh? ¿O recibieron el don por Pablo, en el nombre de Pablo? A Cristo, dice. Y también dice, el que no lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero en esto que oyó de Pablo, el Evangelio de Cristo, la fe del Evangelio, la fe del Hijo de Dios, la mesa del Señor, todo lo que venimos aprendiendo, la reunión en el Señor y con el Señor. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. ¿Vieron? Porque ahí viene el entendimiento en el Señor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, decía Pablo. Eso era lo que él le estaba diciendo, lo que le recordaba continuamente, lo importante que Pablo le recalcaba diariamente. Fíjense que el versículo 13 del capítulo 1 él le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No en otra huisa. Dice en el cual, versículo 9 del 2, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esta palabra que él predicaba, la gracia que es en Cristo Jesús, la palabra de la gracia. Por tanto, todo lo soporto por amor a quién, a los escogidos. Él estaba siendo imitador de nuestro Señor Jesucristo, que soportó todo por amor a los que iban a creer y por amor a Dios. Él imitaba eso. Pero el poder soportar está en Cristo. Vos no vas a soportar fuera de Cristo. Y no es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Hermano, tenés que meditar la palabra, tenés que pensar la palabra. Ella tiene que ser parte de tu corazón. Tiene que ser parte de nuestro corazón para poder tener ese soporte necesario en Cristo. En el poder de su, dice, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí vos te fortaleces en el Señor y en ese poder interno que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando el Señor te da entendimiento, eso se une y es algo macizo e impenetrable que ningún tipo de presión puede llegar a penetrar, a tumbar, porque es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Palabra fiera es esta, dice. Y ahí lee todo lo que nosotros leímos, ¿no? Y ahí entra ese versículo tan tremendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra que venía hablando nuestro hermano Pablo. Esta palabra, no otra palabra, no otra huiza. Divide correctamente en nuestra vida, en la iglesia. Cuidemos de estas cosas, dice. Versículo 16, más evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Esto fue una de las primeras huizas que aparecieron en aquella época, en la iglesia del primer siglo, porque trastornaron la fe del Evangelio. No que la fe del Evangelio es trastornada, sino que las personas
son trastornadas. ¿Me entienden? Porque estas personas, en vez de mantenerse humildes al Señor y que le baste ser como su Señor, que es algo mucho más de lo que jamás pudiéramos llegar a alcanzar, mantienen la soberbia, se creen señores y dueños. Tenemos que terminar con estas cosas en la iglesia, cuidarnos de estas cosas en la iglesia. Para ello debemos meditar la palabra, esa es la práctica. Meditar si mi corazón está humilde, empezar el día con el Señor y terminar el día con el Señor de parte de Dios. Caminar con el Señor, estudiar con el Señor, trabajar con el Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando vos haces la voluntad de Dios, que dice la palabra, que uno comprueba con su vida que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque en la práctica uno comprueba estas cosas. Si no son historias que nos cuentan los demás, pero cuando yo me decido a practicar, a vivir así, uno comprueba que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y hay un sinfín de testimonios de muchos de nosotros que cómo somos suplidos, cómo son respondidas las oraciones, cómo tenemos esa capacidad de soportar, de seguir adelante y de mantenernos. Porque dice que fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal también cuando vos tenés esa humildad de someterte a Él. Pero el fundamento de Dios, el versículo 19, está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese, es un mandamiento. Y en este contexto es de todo este tipo de cosas que le niega al Señor. Eso es iniquidad para Dios. Lisa y llanamente. Nuestro Señor Jesucristo no tenía pelo en la lengua cuando hablaba con los líderes religiosos en aquella época. Y si nosotros vamos a ser como nuestro Señor, obviamente que tenemos que imitar estas cosas. Porque la iglesia tiene que entender esto, que la única manera de ser aprobado por Dios es estando en Cristo. Ese es el contexto. Nada más. Cada cual en su casa con las reuniones o participando de reuniones locales en el Señor, permitiendo que el Señor sea el Señor de esa iglesia y de su vida. Y nada más. No tratando de controlar todo y apagando ese espíritu, como dice, no apague el espíritu, no permitiendo que todo funcione como nuestro Señor quiere, mediante ese espíritu que distribuyó en cada uno de nosotros, de parte de Dios, obviamente. Dice, versículo 20, quiero leerle este versículo porque: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles o vergonzosos. Esa es la palabra correcta que se traduce vergonzoso. Hay otras versiones que traducen comunes, pero las que más se usan son vergonzosas, ¿no? Esta palabra casa, les cuento, es la palabra oikia, que viene de oikos, morada, y oikeio, que se usa en Gálatas 6:10, cuando dice familia de la fe. Y hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia, oikeos, de la fe, que enseñó nuestro hermano Carlos.
a los domésticos de la fe, a los que están todos en la casa, donde están los siervos, todos ahí, a los que están en la casa del Señor, a los que van a la reunión, a la mesa del Señor. De esto está hablando. ¿Me entienden? Porque esta palabra familia fue cambiando el significado con el transcurso de los años y hoy entendemos que familias son la línea de sangre que viven con nosotros. En esa época se trataba de los domésticos, por eso habla de tantos utensilios en la casa. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, se limpia porque es decisión de cada uno. Si uno quiere quedarse con la huiza, que se quede. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Leímos la enseñanza anterior, ¿se acuerdan? Estas son las buenas obras. No hay otra buena obra. Estas en el Señor y con el Señor. Así como repetía Pablo diariamente, le repetía a Timoteo y a todos los que alrededor de él estaban. Así nosotros tenemos que repetirnos diariamente y asegurar nuestros corazones en estas cosas, porque ahí es cuando se imparte el poder de Dios. ¿Se acuerdan? Que ellos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra del Señor. Después del asedio que habían tenido Pedro y Juan, creo. Y le contaron todas esas cosas, ellos agradecieron, oraron, tembló el lugar. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y de nuevamente hablaban la palabra del Señor. A eso se refiere, estar dispuesto. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La única manera de huir de todas estas pasiones juveniles, carnales, es ser humilde al Señor. No podemos dejar de desear ciertas cosas si no educa tu corazón, si yo no educo mi corazón a el Señor primero. Porque ahí es cuando yo tengo la capacidad dada por Dios, mediante nuestro Señor, de matar esa carne, esas pasiones juveniles, esas ganas de hacer otras cosas, más que al Señor. ¿Entienden? Porque no tiene nada malo tener ganas de hacer otra cosa, pero lo malo está en cuando eso toma prioridad en mi vida y no el Señor. Yo puedo hacer un montón de cosas con el Señor sin dejar de hacer todo lo que tengo que hacer, pero cuando toma prioridad pasa a ser también un tipo de huiza. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. ¿Sí? Porque tarde o temprano ocurre esto, muchos de nosotros lo vivimos. Tarde o temprano ocurre esto. Hay que dejar que el Señor ministre. Hablamos la palabra del Señor, nos exhortamos con la palabra del Señor y dejamos que el Señor ministre. No somos nosotros el Señor. Porque si no, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Le canta la justa, mansamente le canta la justa, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, porque están convencidos de su juicio, como estuvimos muchos de nosotros, y escapen, fíjense lo que dice, del lazo del diablo,
en que están cautivos a voluntad de Él. Fíjate vos, muchos de nosotros fuimos engañados así. Pero Dios y nuestro Señor, despacito, con paciencia, ahí, tac, 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 nos fue sacando. Y nos saca continuamente. Así también, y de esa manera, nosotros, imitando a nuestro Señor, siendo discípulos de Él, tac, 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 despacito, con mansedumbre, como dice acá, seguimos hablando esta palabra del Señor denodadamente, sin pelo en la lengua, para que, como nosotros, los demás escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, y puedan comprobar con su vida, como muchos de nosotros, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios nos bendiga. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por esta magnífica oportunidad que tenemos de estar en el Señor, tu Hijo, en Cristo, haber sido resucitado con Él y estar sentado a la diestra en los lugares celestiales con Él ya de antes de la fundación del mundo, por poder entender o tratar de comprender algo de estas cosas como cuerpo en Él, y así ver la majestuosidad con la que fuimos infundados por medio de Él, de parte tuya, Padre. Gracias por este gran privilegio, por mantenernos humildes y poder estar juntos y unidos en el Señor. En el nombre de Él, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Dios los bendiga, hermano. Bendiciones.